los seguros en divisas que se están ofreciendo aquí en Venezuela, debemos hacer una diferenciación entre los seguros que están ofreciendo empresas que están debidamente autorizadas para operar en el país y aquellas empresas que están comercializando seguros en divisas sin estar debidamente autorizadas. Ahí por la misma situación en la que venimos atravesando desde hace varios años, el contexto macroeconómico del país, abrió una suerte de espacio para que entraran a comercializar en el país empresas que no están debidamente autorizadas, especialmente lo que estamos hablando en seguros de salud. Por cuanto las empresas autorizadas para operar en el país tienen que pasar por una serie de procedimientos, una serie de procesos ante el organismo regulador, que es la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, para poder ofrecer cualquier tipo de producto, no solo los monedas en divisas, sino cualquier producto de seguros que se pretenda comercializar, pues esas son las condiciones que establece la ley. Entonces, precisamente eso quizás ralentizó el hecho de que las empresas nacionales pudieran entrar antes a comercializar pólizas en divisas en el país y abrió esta suerte de rendija que aprovecharon empresas que no están debidamente autorizadas, no cumplen con los requerimientos que exige la ley, tanto financieros, operacionales, tributarios, de prevención de legitimación de capitales que tienen que cumplir las empresas nacionales y vinieron a ofrecer y a comercializar sus productos en Venezuela de forma ilegal y además que no solo es ilegal per se porque la ley no los permite, sino que además constituye incluso un delito. Una persona, ¿cómo hace para saber si un seguro en divisa es nacional o es de una de estas compañías extranjeras? Bueno, muy fácilmente cualquier ciudadano puede ingresar a la página web de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Ahí hay una sección donde están listadas todas las empresas que están autorizadas para operar en Venezuela. Empresas de seguro, cooperativas de seguro, medicina prepagada, administradoras de fondos, empresas de reaseguro. Entonces, empresa que no esté en ese listado y que tenga un número de autorización otorgado por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, no está autorizado para operar legalmente y comercializar productos de seguros en el país. Todas las compañías venezolanas que están en el ramo de los seguros ya están ofreciendo pólizas en divisas. En su gran mayoría sí, en su gran mayoría ya las empresas, sobre todo las que en salud, que es quizás lo que más se vende a nivel del ciudadano normal, ya poco a poco desde el año pasado en su gran mayoría han venido pues pasando por todo este proceso para poder ir adaptándose porque la misma realidad fue empujando hacia allá. Los mismos ciudadanos estaban requiriendo unas protecciones que no se devaluaran en el transcurso del tiempo, que es lo que venía pasando con los productos en Bolívar. En el caso de las pólizas de cobertura de automóviles o de responsabilidad civil, ¿esas se siguen ofreciendo en bolívares o ya también las hay en divisas? La cobertura de responsabilidad civil, la póliza y las coberturas las establece la Superintendencia de la Actividad Aseguradora y están en bolívares. Hay coberturas que cubren en excedente de la póliza básica de responsabilidad civil y sí hay compañías igual que la de Automóvil Casco, que hay unas compañías que ya también entraron en ese proceso de poder ofrecer pólizas en divisas para vehículos. En el caso de que una persona presuma una estafa por parte de una compañía extranjera, ¿tiene alguna posibilidad de reclamo aquí en el país? No, aquí en el país no tiene ninguna. Tendría que recurrir, porque estas compañías no tienen una representación aquí en el país, no tienen sede física, no están registradas en el país. Ellos lo que utilizaron fueron canales de comercialización independientes. Y estas compañías en su mayoría son empresas que están domiciliadas en islas del Caribe. Bermudas, Turks and Caicos, Islas Caimán. Entonces, si una persona se ve afectada con una de estas empresas, tendría que recurrir al país donde esté domiciliada la empresa para poder hacer valer sus derechos.
la superintendencia no puede hacer nada con una empresa que ni siquiera tiene una sede aquí. Esa figura que conocemos comúnmente como el corredor, digamos, ¿puede comercializar este tipo de póliza o solamente tiene que hacerlo de compañías registradas en Venezuela? Bueno, la autorización y la acreditación que se le da a los intermediarios de seguros es para operar con empresas de seguro que estén autorizadas en el país. La cobertura en divisas que ya hoy día están ofreciendo varias de las compañías de seguros venezolanas, ¿pueden, digamos, acudir ante cualquier centro de salud aquí mismo en Venezuela? Sí, sí, en su mayoría están siendo atendidos en la mayoría de las clínicas y por lo menos en los últimos tiempos que hemos estado viendo, pues no sabemos de ningún tipo de restricción que haya habido en centros de salud. Evidentemente, a las compañías llegan a convenios con ciertos centros de salud. Normalmente en sus páginas web tienen el listado con esos centros de salud con los que mayormente trabajan y tienen mayores facilidades. Pero no hay ningún tipo de limitación en ese sentido. ¿Qué recomendación le darían a las personas a la hora de contratar una póliza en divisas? Bueno, en primer lugar, yo siempre les recomiendo que tengan un buen intermediario de seguros que les pueda orientar, que les pueda mostrar todas las opciones que pueda tener la persona. Patrimonialmente, evidentemente, va a depender de la capacidad de la persona, de lo que pueda pagar en una póliza en divisa. Actualmente hay una gran variedad, sumas aseguradas más pequeñas, unas más amplias, con deducibles, sin deducible. ¿Cuánto es el monto mínimo ahorita en divisa de adquirir una póliza? Ahí pueden haber desde $10,000 hasta que superen, o pueden llegar, no sé, $500,000. Depende de la capacidad de la compañía. Ya ese hecho que las compañías de seguro venezolanas pueden ofrecer seguros en divisa, le ha quitado, digamos, ese nicho de ilegalidad que tenían esas compañías que estaban comercializando productos aquí en Venezuela. Bueno, no tenemos cifras como tal porque difícilmente podemos saber cuánto de ese mercado tenían estas empresas, porque precisamente al no ser empresas autorizadas y no ser empresas legales hay una zona gris que es difícil determinar cuánto de cartera. Pero sí en los últimos tiempos, desde el año pasado para este año, ha habido como una retoma de interés por parte de los ciudadanos, muchos que tuvieron que dejar de pagar sus pólizas en bolívares o las pólizas que tenían porque sus ingresos se habían visto mermados, la pérdida del poder adquisitivo y habían tenido que prescindir de las pólizas y nuevamente están retomando. Ahora, conocer efectivamente cuánto se puede tener de ese mercado que se llevó es bastante difícil por eso mismo, porque no tenemos cifras de ellos, de cuánto puede haber afectado al mercado local.